Bienvenida a este espacio. Si estás aquí, no es casualidad. Dios siempre sabe cómo guiarnos a los lugares que necesitamos. Gracias por estar. Hay historias que no comienzan en el dolor, historias que nacen en amor, en fe, en un hogar donde Dios estaba presente, historias que parecían tener un camino claro, un futuro estable, una vida construida con sueños y promesas. Pero a veces la vida cambia y lo que parecía firme se sacude. Y en esos momentos, cuando todo se rompe por dentro, cuando no entendemos, cuando sentimos que todo se desmorona, donde Dios comienza a escribir algo nuevo. Hoy vas a escuchar una historia real, una historia que no llegó por casualidad, sino porque una mujer valiente decidió abrir su corazón y compartir lo que Dios hizo en su vida. Quédate, porque esta historia puede tocar tu corazón. Hola, mi nombre es Scarlett Rojas. Tengo 32 años, nacida y criada en Chile. Soy hija de padres pastores, la tercera de 4 hermanos. Llevo 20 años con mi esposo y 16 años de matrimonio. Nos conocimos muy jóvenes en la iglesia y hemos crecido juntos en cada etapa de nuestras vidas. Y hoy puedo decir que soy esposa, mamá, hija, tía y también profesional para la gloria de Dios. Soy fonoaudióloga y licenciada en ciencias de salud, pero sobre todo, el título más grande que Dios me ha dado es ser su hija. Y hoy, con mucha honra, llevo 6 meses sirviendo como pastora junto a mi esposo en nuestro ministerio, Templo Jehová Sabaoth. Si tuviera que describir mi vida en una palabra hoy, sería paz. Porque eso es lo que siento. Paz en mi hogar, en mi mente, en mi espíritu y en mi familia. Una paz que no viene de las circunstancias, sino de Dios. Hoy estoy viviendo un mover sobrenatural del Espíritu Santo. He visto la mano de Dios cumpliendo cada promesa, cada palabra y cada visión. Su amor y su misericordia han marcado mi vida profundamente. Y hoy solo quiero seguir viviendo en esa dimensión de lo sobrenatural de Dios. Mi juventud, aunque la disfruté, también estuvo marcada por heridas profundas. Era una joven muy iracunda y confrontacional. Mi enojo pasaba de 0 a 100 en segundos. Y si me sentía atacada, yo sabía que con unas palabras podía destruir a aquel que me atacaba. Y eso venía de un corazón herido, lleno de amargura y falta de perdón. Mi padre biológico nunca se hizo responsable de mí, y eso dejó una marca en mi vida. Aunque Dios me regaló un padre maravilloso, el pastor Adolfo, quien me crió desde los 3 años con amor y dedicación. Pero en mí había un vacío interno que yo no sabía cómo manejar. Yo veía el esfuerzo de mi papá criando a 4 hijos, trabajando, dando todo, y por eso nunca fui una hija que exigiera. Tendía a no pedir, a no quejarse, a no ser carga para nadie.
me guardaba todo, resolvía sola, callaba mis necesidades. Pero ese silencio también fue acumulando dolor. Desconfiaba de las personas. Me costaba creer en la gente. Había enojo dentro de mí, aunque muchas veces no lo demostrara abiertamente. Era una mezcla de fortaleza por fuera, pero fragilidad por dentro. Pero ese silencio también fue acumulando dolor que se reflejaba cuando me enojaba. Conocí a mi esposo en la iglesia cuando tenía 11 años, casi 12 años. Él tenía 15. Yo lo vi y desde ese instante algo pasó en mi corazón. Me enamoré. Me enamoró su ternura, su forma de tratarme, su caballerosidad. Era amoroso, varonil, diferente. Incluso recuerdo su perfume. Era como si me llevaba a flotar, que hasta este día puedo recordar ese olor. Y siempre me he preguntado hasta el día de hoy, no sé por qué se fijó en mí, si yo era más chica. Yo no sé coquetear, nunca le coqueteé. Eso es un enigma. Nos casamos muy jóvenes. Yo tenía 16 años cuando nos casamos por civil el 21 de julio. Yo cumplo años el 29 de julio y por la iglesia nos casamos el 31 de julio, o sea, a mis 17 años y él a sus 20. Tomamos esa decisión porque queríamos hacer las cosas bien delante de Dios. Comenzamos desde cero. Arrendamos por 3 meses un departamento y luego Dios nos bendijo con nuestra casa, uno de nuestros sueños como pareja. Pero no fue fácil. Yo era una adolescente convertida en esposa. Estudiaba cuarto medio y al mismo tiempo tenía que hacerme cargo de un hogar, cocinar, ordenar y limpiar. Pasé muy rápido de niña a mujer. Nuestra dinámica era intensa. Él trabajaba, yo estudiaba, llegábamos a casa a cumplir responsabilidades. Era una vida acelerada, pero también acompañada, porque Dios puso amistades que nos ayudaron a sobrellevar ese tiempo. Compartimos, íbamos a la iglesia y dentro de todo avanzamos juntos. Al poco tiempo quedé embarazada, pero perdí a mi bebé con 2 meses y 5 días. Le llamábamos Lentejita, porque en el ultrasonido el ginecólogo así dijo, era de ese porte. Recuerdo incluso unos zapatitos de lana que me había regalado mi hermana mayor, y a los días después yo tuve un aborto espontáneo. Ya no estaba. Fue un dolor muy profundo, sobre todo siendo recién casada. Meses después volví a quedar embarazada de mi hija mayor. Fue un embarazo de alto riesgo que me obligó a estar en reposo. Luego, más adelante, nació mi segunda hija, también un embarazo de alto riesgo. Y cuando mi hija menor estaba por cumplir 3 años, comenzó un quiebre en nuestras vidas. Pero no fue solo un quiebre matrimonial, fue un quiebre espiritual. Nos apartamos de Dios. Hubo una situación que usamos como excusa para dejar de congregarnos. Pensábamos que podíamos sostener nuestro matrimonio solos, que estábamos firmes, que no necesitábamos más.
Pero ahí comenzó todo. Yo sentía dentro de mí que algo no estaba bien. Había una alerta, una inquietud, pero también había enojo en mi corazón. Enojo con personas, con situaciones, con la iglesia. Recibí palabras muy duras de personas que se suponía eran maduras espiritualmente. Yo era joven, tenía entre 18 y 22 años, pero en vez de guía, recibí juicio. Me dijeron cosas que me hirieron profundamente. Incluso me trataron de bruja, y eso quebró mi confianza. Dejé de creer en la gente de la iglesia. Me cerré. Mi corazón volvió a endurecerse. Los primeros cambios en mi matrimonio comenzaron cuando sentí en mi espíritu que algo no estaba bien. Como mujer, uno lo percibe. Ya no estábamos congregándonos. Habíamos descuidado nuestra relación con Dios. El cordón de 3 dobleces dejó de ser 3 y pasó a ser solo 2. Y lo que es fácil de romper, se rompió. Cuando uno se aleja de la cobertura de Dios, abre puertas que nunca debieron abrirse. Pero hubo un momento donde todo cambió. Y fue en ese tiempo cuando mis hijas tenían 5 y 3 años, que recibí la noticia que jamás imaginé. Mi esposo, la persona que más amaba y admiraba, me había sido infiel. Es un dolor indescriptible, como un frío que recorre todo tu cuerpo. Sientes que tu corazón se para y luego de un segundo a otro empieza a latir tan fuerte en tu pecho que sientes que te vas a morir. Tu mente comienza a trabajar a 1000. Vienen muchos recuerdos, cuestionamientos. Buscas un porqué y te culpas. Me volví loca porque yo era así de 0 a 100. Él lo reconoció y me pidió perdón, pero yo no quería escuchar. Siempre dije que nunca perdonaría algo así. Decidí irme por mis hijas. Salí de la casa que era nuestro sueño, nuestro hogar, y sentí que todo se desmoronaba. Lo que más me dolía era pensar que mis hijas iban a vivir lo que yo viví, una familia quebrada. Pasan los días y te miras al espejo y solo ves a una mujer fracasada, fea. Te sientes culpable por el dolor que sientes. Mi dolor me cegó y solo quería sacarlo, pero no sabía cómo. Comencé a aislarme. No quería tener a nadie a mi lado, solo a mis hijas. Y sentía que el odio estaba ocupando todo mi cuerpo. No quería perdonar. Nunca pensé que perdonaría algo así. Me fui por mis hijas. Porque un día cuando estaba descargando mi enojo, las vi como ellas me miraban desde la puerta de mi casa. Una casa donde unos días atrás era nuestro lugar seguro. Y vi en sus ojitos con miedo y lágrimas que ellas miraban a mami, pero mami estaba rota y eso detonó que yo debía parar y salir de ahí. Y recuerdo que llamé a mi hermana mayor. Ella estaba trabajando y le dije, ven,
ven a buscarme, sácame de aquí. Y fue la primera vez que pedí ayuda y sentía que las palabras que salían de mi boca me sabían amargas porque nunca me gustó molestar a los demás. Y mirándome al espejo me dije, no voy a depender de nadie, seremos solo mis hijas y yo. Pero la verdad es que me sentía muerta en vida. Me fui a la casa de mis padres. Pasamos de tener nuestro hogar a vivir a las tres en una sola pieza. Comencé a trabajar. No quería verlo. Quería el divorcio. Pero tenía que ser fuerte por mis hijas. Siempre fuerte. Porque por fuera sonreía, pero por dentro me estaba quebrando. Bajé mucho de peso. No comía, no dormía y caía en una depresión que nadie veía, porque siempre fui la que sostiene, la que anima, la que no muestra debilidad, pero por dentro me estaba quebrando. Pasaron 7 meses donde yo no quería nada con Dios. Aunque yo no quería nada con Dios, Dios nunca se fue. En medio de ese dolor, algo empezó a moverse dentro de mí. Comencé a sentir la necesidad de buscar a Dios otra vez. Y recuerdo que un día le pedí a mi mami que me acompañara a una iglesia. Fuimos, pero no era el lugar. Y aún así, la semilla ya estaba ahí. Necesitaba volver. En ese tiempo, mi esposo me pidió una oportunidad y tomé una decisión. Volví con él, pero volví con condiciones. Le dije que no volvería a nuestra casa, que necesitábamos empezar de nuevo. Así que arrendamos una casa cerca de mi mamá y ahí comenzó algo muy difícil, pero también muy necesario. Volver a enamorarme. Él nunca dejó de velar por nosotras. Él estaba arrepentido. Siempre lo he dicho, él siempre ha sido un excelente papá y eso lo valoraba, que no dejó a sus hijas y me cuidaba incluso cuando yo le decía cosas y lo echaba. Él me seguía cuidando y quería sanar esa herida que me causó. Volví, pero no fue fácil. Yo vi su arrepentimiento, vi su esfuerzo durante esos 7 meses. Siempre fue un excelente papá, un hombre admirable en muchas áreas, pero el esposo se había caído. Y eso era lo que debía restaurarse. Y ahí es donde Dios entra de manera clave. Volvimos a los caminos de Dios, pero esta vez con todo. No fue fácil. Cada discusión sacaba el pasado. Cada herida volvía. Yo gritaba, sacaba todo lo que sentía por dentro. Pero Dios comenzó a tratar mi corazón. El perdón no fue instantáneo, fue un proceso, un camino largo, doloroso, pero transformador. Dios hizo algo en mí que yo no podía hacer sola. Él me sanó, transformó y restauró. Una familia restaurada por Dios. Y hoy puedo hablar de esto sin quebrarme. Hoy puedo mirarlo con amor y volver a admirarlo. Comencé a ver cambios cuando mis hijas ya estaban un poco más grandes. Volvimos a disfrutar como familia. Mi esposo comenzó a darme mi lugar como esposa.
a cuidar mi corazón y a cuidar mi paz. Y entendimos algo: aunque algo se rompa, cuando Dios restaura, restaura para siempre. Hoy nuestro matrimonio no se sostiene solo en nosotros, sino en Dios. El cordón de 3 dobleces volvió a estar firme, y hoy puedo decir que mi matrimonio es estable, es fuerte y sólido. Admiro profundamente a mi esposo. Él no dimensiona cuánto lo amo y admiro. Lo respeto y lo honro también como el pastor que Dios ha levantado. Cuando él predica, yo no solo escucho a mi esposo, veo la palabra de Dios, veo la unción, veo el respaldo del cielo. Es un hombre noble, lleno de empatía, amor, lealtad y fidelidad a Dios por sobre todas las cosas. Un hombre que ama sin condición, aun cuando ha sido herido, rechazado o juzgado. Tiene un corazón pastoral genuino. Hoy me siento plena, me siento feliz, me siento en paz. Hoy me veo como una mujer valiente, una mujer que ama incondicionalmente, que perdona, que ya no reacciona con ira. Hoy, cuando veo a alguien enojado, herido, reaccionando mal, ya no juzgo. Pienso, ¿qué habrá vivido? ¿Qué dolor carga? Porque aprendí que el comportamiento muchas veces es el reflejo de una herida. Para llegar a donde estoy hoy no fue solo espiritual, también tuve que buscar ayuda. Fui a terapia, trabajé en mi interior y permití que Dios sanara cada área de mi vida. Hoy entiendo algo. Mi pasado no fue en vano. Mi dolor se convirtió en plataforma. Porque muchos dijeron, yo sabía que iban a fracasar. Pero hoy digo, gracias, Señor, porque lo que tengo hoy no se compara con lo que tuve antes. Dios no solo restaura, Dios multiplica. Y a ti, mujer, que estás escuchando esto, ámate. Y si aún hay esperanza, lucha. Habrá días donde no tendrás fuerzas ni para orar, pero si solo puedes llorar, hazlo, porque cada lágrima Dios la entiende. Y si no puedes hablar, clama en tu corazón. A mí me sostuvo una verdad. Dios no me dejó. Él lo prometió y Él lo cumplió. No te rindas, porque lo que parece muerto puede volver a vivir. Lo que parece roto puede ser restaurado. Y lo que parece perdido puede ser multiplicado. Tu historia no termina en el dolor. Si se la entregas a Dios, termina mostrando su gloria. Dios las bendiga. Bueno, quiero comenzar dándote las gracias a ti, Scarlett, por tu valentía, por abrir tu corazón y por permitir que Dios use tu historia para hablar a tantas mujeres. Gracias por cada palabra, por cada momento compartido y por mostrarnos que Dios sigue restaurando, que Dios sigue levantando y que nada está perdido cuando lo ponemos en sus manos. Y a ti que estás escuchando, si hoy estás pasando por un proceso, si te sientes herida, si sientes que algo en tu vida se rompió, quiero que recuerdes esto. Dios no ha terminado contigo. Lo que hoy duele, Dios lo puede restaurar. Lo que hoy parece perdido, Dios lo puede devolver. Y lo que hoy parece roto, en las manos de Dios puede volver a vivir. No te rindas, no sueltes tu fe. Tu historia no termina en el dolor. Si necesitas hablar, si quieres compartir tu historia,
o necesitas oración, escríbenos. Estamos aquí para ti. Gracias por escuchar con el corazón. Bendiciones.